El arrendamiento de vivienda urbana se encuentra regulado en Colombia por la Ley 820 de 2003, norma que se ha encargado de determinar que la modalidad de esta clase de contratos puede llevarse a cabo en forma escrita o en forma verbal, siempre y cuando se logre establecer nombre e identificación de los contratantes, identificación del inmueble objeto del contrato o de la parte del inmueble que se arrienda, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás ocupantes del inmueble. Precio y forma de pago. Relación de los servicios existentes, cosas o usos conexos y adicionales. Término de duración del contrato. Designación de la parte que asumirá el pago de los servicios públicos del inmueble, objeto del contrato y o cuotas de administración. En el evento de no establecerse de forma clara el término de duración del arrendamiento, se entenderá que el mismo tiene un término de 1 año. Por otra parte, debe aclararse que el contrato de arrendamiento escrito constituye un título ejecutivo, es decir, sirve de soporte para exigir judicialmente, inclusive a través de embargos, el cumplimiento y pago de cánones de arrendamiento, servicios o demás obligaciones a cargo del arrendatario. Por mandato del artículo sexto de la ley antes mencionada, el contrato de arrendamiento siempre se prorroga por el mismo término inicialmente pactado, cuando las partes hayan dado cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas. Por lo anterior, para dar paso a la terminación del contrato de arrendamiento, será necesario que exista alguna de las causales contenidas en los artículos 21 y siguientes de la Ley 820. Así, si alguna de las partes, a pesar de haberse cumplido plenamente las obligaciones del contrato de arrendamiento, desea dar terminación al mismo, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Arrendador. Terminación con anterioridad a la fecha de finalización. Requiere comunicación remitida con antelación no inferior a 3 meses al momento en que se pretenda se dé la terminación. Exige pago de indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento en favor del arrendatario. Terminación a la fecha de vencimiento del contrato. Requiere comunicación escrita remitida con antelación de 3 meses a la fecha de terminación del contrato o la respectiva prórroga. Deben concurrir alguna de las causales contenidas en el numeral octavo del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. Debe constituirse garantía bancaria o de póliza de seguros por un monto equivalente a 6 cánones de arrendamiento. Arrendatario. Terminación con anterioridad a la fecha de finalización. Requiere comunicación remitida con antelación no inferior a 3 meses al momento en que se pretende se dé la terminación. Exige pago de indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento en favor del arrendador. Terminación a la fecha de vencimiento del contrato. Requiere comunicación escrita, remitida con antelación de 3 meses a la fecha de terminación del contrato o la respectiva prórroga y no exige pago de indemnización alguna. Ahora, este apoderado quiere traer a colación el contenido del artículo 22 de la ley 820 de 2003. Artículo este que nos ha señalado una serie de situaciones o circunstancias en las cuales los arrendadores pueden dar terminación al contrato de arrendamiento de forma unilateral. Este artículo contiene dos situaciones especiales al respecto de las cuales este apoderado quiere hacer énfasis y atendiendo obviamente los argumentos que han sido expuestos por la parte demandada a lo largo de esta actuación. Y es precisamente el del numeral séptimo y el numeral octavo de ese artículo 22. Y se necesita realizar una precisión en el punto de entender que la causal séptima de ese numeral, de ese artículo 22, ha facultado al arrendador para que dentro del término de alguna de las prórrogas del contrato solicite su finalización sin importar cuál es la fecha de terminación de dicha prórroga. Es decir,
que nos permite o permite a los arrendadores que los efectos de la terminación solicitada se den inclusive con anterioridad a la fecha de terminación de la prórroga. Situación que no es lo mismo que contempla el numeral octavo de ese artículo 22. Toda vez que esa causal contenida allí únicamente aplica frente a la existencia de unas causales o unas circunstancias especiales, siendo estas a saber, primero, que el propietario o poseedor del inmueble necesitara ocuparlo para su propia habitación por un término no menor a un año. Segundo, que el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. Tercero, cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas de un contrato de compraventa. Y cuarto, la plena voluntad de dar por terminado el contrato siempre y cuando el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo 4 años de ejecución. Entonces, hay que analizar el presente asunto a partir de ese contenido del numeral octavo de la ley del artículo 22 de la ley 820, porque ha notado este apoderado que a lo largo de la contestación de la demanda y pues de la actuación procesal, la parte demandada se duele de la inexistencia de indemnización. Y es que el numeral octavo no contempla indemnizaciones. El numeral octavo de esta norma nos ha establecido es el deber de la parte de constituir una garantía bancaria o una póliza de seguro que garantice que 6 meses después a la terminación del contrato de arrendamiento, la circunstancia que se estaba alegando, alguna de esas 4 circunstancias que he mencionado, efectivamente exista. ¿Eso para qué lo hizo el legislador? Para que no utilicen esas circunstancias especiales los arrendadores para de manera abrupta terminar los contratos de arrendamiento. Pero no existe ninguna indemnización, a excepción del literal D, pero en este caso hablamos de la causal contenida en el literal C. Y es a partir de allí entonces donde debemos verificar si el contenido, la forma, las fechas, el modo como se efectuó el preaviso cumple a cabalidad con esos requisitos que nos ha establecido la ley. A ver, podemos mencionar entonces que existen 2 requisitos para que se pueda dar aplicación de esa terminación unilateral por parte del arrendador al momento de el vencimiento o finalización de una de las prórrogas. Y la primera es la remisión de una comunicación esta que debe ser escrita, que debe remitirse a través de un servicio postal autorizado y debe remitirse y entregarse al arrendatario o arrendatarios con una antelación no inferior a 3 meses antes de la fecha de terminación del término de duración del contrato inicial o la prórroga respectiva. Y junto con dicha comunicación debe anexarse la póliza a la que he hecho mención anteriormente, para efectos de establecer si el monto por el cual se aseguró o se obtuvo esa póliza de seguros corresponde a lo establecido por la norma, esto es 6 meses del canon de arrendamiento. Para verificar tal situación, doctora, tenemos claro entonces que el monto por el que fue adquirida la póliza, 2.940.000 pesos. Si hacemos la operación aritmética de dividirlo en 6 para establecer cuál fue el valor que se tuvo como canon de arrendamiento, logra obtenerse entonces que el canon de arrendamiento o el valor sobre el cual se liquidó fue la suma de 490.000 pesos. Y para ello entonces también debemos entrar a establecer cuál es o cuál era el valor del canon de arrendamiento que se encontraba vigente para el año 2021. Y que esta entrega no ha sido un capricho de ellos, sino que se deriva de un contrato de promesa de compraventa, de unas obligaciones contractuales que ellos ya han contraído, contrato que obra en el expediente. De esa manera, al probarse el incumplimiento por la no entrega del bien, pese a que concurrió la causal dispuesta para la terminación del contrato, contenida en el artículo 22, numeral octavo, literal C,
debe ordenarse la terminación del contrato de arrendamiento y su consecuente restitución.